Mi amiga falleció por hacer brujería y dejó huérfanos a sus hijos. Hola Pepe, me gustan mucho tus videos y quiero contarte una historia de una amiga que falleció por estar haciendo brujería. Antes que nada, es importante mencionar que ella trabajaba en el área de limpieza de un hospital y ahí fue donde nos conocimos. Debido a su desesperación por hacerse rica de la noche a la mañana, quiso aprender a hacer brujería y comenzó a andar con muchos brujos y chamanes que según le enseñarían, pero solo le quitaban su dinero. Pasó el tiempo y debido a eso quedó en bancarrota y muy endeudada en muchas partes, sin tener nada. Al no saber qué hacer para salir de su miseria, se hizo adicta a andar con brujos y un día se metió a las páginas de brujería, donde según ella comenzó a aprender. Incluso entre ella y otra de sus compañeras de limpieza quisieron hacerle daño a un doctor por medio de la brujería, ya que este doctor siempre le llamaba mucho la atención porque siempre la encontraba haciendo cosas extrañas referentes a la brujería, así que buscaron un ritual para hacerlo. Siguieron los pasos que les indicaba la página y lo hicieron en el mismo hospital. Hicieron una cruz con sal de tierra de panteón, un aro de alcohol y le prendieron fuego. Luego buscaron una plegaria y entre el fuego ella comenzó a sentir que Satanás la escuchaba, pero al parecer no funcionó, ya que un espíritu se le metió y quedó como poseída. Un amigo mío que sabía de esas cosas y al ver cómo estaba intentó ayudarla y comenzó rezando la oración de San Benito en latín. Después la llevó a donde él hacía sus limpias y empezó a curarla, pero ella solo se reía como desquiciada. Lo que mi amigo no sabía era que de la desesperación ella quiso hacer un pacto para tener dinero, pero después de ese ritual ella quedó como ida y veía cosas horribles, las cuales no podía soportar. Tenía mucho miedo, decía que se le aparecían los espíritus malos y cada vez la atormentaban más y más. Mi amigo la seguía limpiando, pero un día dijo que ella había abierto un portal de legiones de demonios y era imposible quitarle todo eso. Así pasaron los días. Ella soñaba que se moría, que los espíritus se la llevaban y comenzó a estar más desquiciada. Se escondía y decía que algo la perseguía. Mi amigo ya no le hizo nada porque nada le funcionaba. Total, un día mi amiga llevó a sus hijos con sus abuelos y esa noche amaneció desvivida en la carretera. Nadie supo qué le había pasado, solo ya no contaba con signos vitales. La otra mujer que estuvo con ella en el ritual ya no volvió a trabajar en el hospital porque el miedo la acechaba, pero ella sí fue con alguien para que la limpiara. La ayudaron a darse muchos baños, prender cirios y hacerse despojos diarios. Tardó mucho tiempo, pero al final pudo salir de eso, pero quedó con grandes secuelas. La mujer de la que hablé al principio fue enterrada y en sueños se le apareció a mi amigo pidiendo ayuda y diciéndole que no estaba descansando debido al portal que ella había abierto, que estaba entre tinieblas y nadie le hacía caso. Él hizo alguna especie de ritual de protección para que ella no se le pudiera acercar, ya que sentía mucho miedo cuando se le aparecía en sus pesadillas. Lo que más me quedó de aprendizaje de esta experiencia es que si no sabes nada de brujería y tienes el don, no hagas nada, porque en vez de ayudarte te puedes perjudicar. La muchacha aún vaga pidiendo ayuda. Sus hijos quedaron huérfanos con los abuelos, pero su alma sigue sufriendo este tormento. El niño que llora en la ventana. Hola Pepe, te escribo para contarte la experiencia que mi familia y yo hemos tenido. Esta historia es un tanto extensa. Esto sucedió en el estado de San Luis Potosí, de donde te escribo. Antes de iniciar con mi historia, debes comprender todo el contexto previo a mi experiencia. Hace poco más de 18 años, mi tío tuvo a su primer hijo. Estaba muy emocionado, como cualquier padre. Sin embargo, este gusto no duraría mucho, debido a un suceso que marcaría su vida, la de mi tía y la de la familia. En ese entonces, ellos se quedaban en la habitación de mi abuela, que les prestó para acondicionarla, pensando en la comodidad del bebé. Una noche, mi tío se fue a dormir como de costumbre, pero usualmente el bebé se despertaba alrededor de las 6 de la mañana porque tenía hambre. Sin embargo, esta vez no sucedió. El tío angustiado se levantó, revisó al bebé, pero ya no tenía vida. Hicieron todo lo humanamente posible, pero fue en vano. El bebé falleció y esa pérdida los acompañaría por siempre. Una vez entendido esto, te contaré la primera gran experiencia.
Yo nunca conocí al bebé, ya que en ese entonces mis padres trabajaban y nos quedábamos en la casa de mi padre. Por casualidades del destino, nos tocó vivir en la casa de mi abuela, ya que mi mamá siempre se dedicó al comercio y en ese entonces le ayudaban mis tías y mi abuela. Según cuenta mi madre, en una ocasión estaban como siempre, platicando, riendo y jugueteando, cuando de repente esas risas se convirtieron en escalofríos de miedo y angustia. Ella recuerda que estaban a plena luz del día, por lo que fue más extraordinario hasta el momento. En ese instante quedó claro que los sucesos paranormales no tienen hora para manifestarse. En eso estaban, cuando de repente empezaron a escuchar el llanto de un bebé, pero era un llanto como si quisiera que lo notaran. Todas se quedaron petrificadas, pues nadie tenía bebés pequeños y el llanto provenía de la habitación de mi abuela, donde anteriormente había fallecido el bebé de mi tío. En ese momento, mi madre cuenta que nadie tuvo el valor de moverse, excepto mi abuela, que se dirigió hacia su habitación. Cuando llegó, los llantos del bebé desaparecieron, como si lo único que quisiera fuera que notaran su presencia. Después de eso, por un tiempo les dio algo de miedo, pero ya no les pasó nada más. Pasaron los años y lo siguiente que se vivió referente a este llanto sucedió cuando yo tenía alrededor de 16 años. En ese entonces, mi abuela enfermó de las vías respiratorias, por lo que alguien tenía que cuidarla, así que me tocó a mí estar al pendiente de ella, así que me tuve que ir a vivir unos días a su casa. Acondicionaron la cocina de mi abuela que ya no se usaba y la transformaron en mi habitación. Recuerdo muy bien que en esa ocasión los hijos de la expareja de mi madre se quedaron con nosotros, ya que nos llevábamos muy bien y como no había camas suficientes, uno de ellos se quedó conmigo y obviamente cada uno marcó su espacio. Recuerdo que a él y a mí nos gustaba ver videos de terror y cosas paranormales. Yo era creyente, pero en lugar de asustarme con esas cosas, me emocionaba el hecho de saber que realmente pudieran existir. En fin, ese día nos dio cerca de la 1 de la madrugada, cuando ya nos estaba dando sueño y nos empezamos a quedar dormidos, pero de repente escuchamos un llanto. Cabe mencionar que en ese cuarto había una ventana que daba a la calle y mi mamá estaba justo al lado de la ventana. Entonces comenzamos a escuchar el llanto de un niño. Era un llanto como de sufrimiento. Mi acompañante con la cara pálida me dijo: ¿también lo escuchaste tú? Y para calmarlo le dije que sí, pero que no se preocupara. En mi lógica pensé que era el bebé de mi primo, cuya casa estaba enfrente de ese cuarto, así que no me parecía muy ilógico. Pero el llanto se escuchaba tan cerca de la ventana como si estuviera fuera. Incluso recuerdo que le dije: cálmate, mañana que lo veamos le preguntamos por qué lloraba su bebé. Hasta ese punto no sentí miedo, pero me saltó la duda de si realmente fue el bebé de mi primo o algo más. Al día siguiente, como era de esperarse, vi que mi primo se dirigía a la tienda. Lo detuve y le pregunté: oye, ¿qué tenía tu hijo anoche que lloraba muy fuerte, como si algo le doliera? Él sorprendido me respondió con una risa nerviosa: pero si ayer mi hijo y su mamá se fueron a quedar a casa de mi suegra. Yo me quedé sorprendido y me invadió un escalofrío tremendo. Sentí miedo por primera vez y me quedé pensando. Hasta la fecha sigo recordando y cada vez que lo hago me entra un escalofrío. Solo me queda decir que ya no he vuelto a escuchar al niño que llora por la ventana.